Hola, buenos días. Nosotros somos el Grupo uno. Hoy vamos a presentar un texto que se llama El origen, la diosa madre paleolítica. Mi nombre es Cristian Mesa. Yo soy María Jimena Cruz. Yo soy Melania Ponte. Y Juan Felipe Arango. Bueno, me gustaría iniciar preguntándoles a ustedes qué les pareció el texto. ¿Qué les gustaría iniciar? Pues a mí la verdad el texto me pareció pues bastante interesante si lo relacionamos con los temas que hemos tratado en clase, más que todo de cómo fue que el ser humano logró separarse de lo que era mundo, ¿sí? Entonces ya el ser humano no era mundo, sino que se logra separar por medio de la pintura rupestre. A mí lo que me llamó la atención es que en la lectura lo muestran algo como más espiritual, más como hacia el lado de que en realidad, si no estoy mal, lo que yo entendí es que los animales y los humanos éramos hermanos. Entonces ya como que al igual estábamos todos como en el mismo plano, pero sí como que me generó esa duda de que si estamos en el mismo plano, entonces no somos diferentes, no hay como esa diferencia entre el animal y entre nosotros, entre el mundo y nosotros, porque todo lo veían también como un igual. Este tema de la diosa madre era como si todos somos un igual, el cosmos, los animales, el ser humano y demás. Entonces como que sí me generó, como que siento que se puede asociar con lo que hemos visto, pero al igual también es otro punto de vista de ver las cosas. Bueno, y también me parece interesante cómo se pasa de lo espiritual a luego el tema de la casa. O sea, que dejan de lado este tema espiritual y ya es como Dios Padre Poderoso y también como el tema de que ahora el ser humano es el que caza al animal, etcétera, etcétera, etcétera. Como que ese lado del ritual se empieza a desprender un poquito de esa historia. Bueno, a mí lo que me pasaba es que yo ya conocía como estas esculturas, series de esculturas de mujeres, pero conocía como la más famosa y la más básica, que es como la que parece un ovalito y ya. Entonces, para mí esta lectura fue como redescubrir como esas imágenes sobre la mujer y sobre todo como siendo las primeras imágenes que producen los humanos, además de la pintura rupestre. Y sobre todo que son imágenes sobre personas y que son utilitarias y se cargan. Y por ese lado, como me gustó más eso, pensando en lo que tú decías de que los humanos estábamos en el mismo plano que el mundo, de algún modo eso permite entender por qué las asociaciones entre la mujer y los ciclos menstruales con la luna. O sea, como que de por sí naturalmente eso ya está dentro de nosotros, como que el mundo obviamente nos afecta como corporalmente y aún más a las mujeres. Pero a estos humanos no les hizo falta la ciencia para entenderlo y también para tenerle cierto, no sé si respeto o devoción también a esa relación con la naturaleza. Entonces, de algún modo no se desprendían del todo con la naturaleza, a pesar de que ya se representaban a sí mismos y se reconocían a sí mismos. Eso me pareció interesante. Listo. Yo creo que también es muy interesante, como habían dicho mis compañeras, la parte de los ciclos y que existía como una igualdad, ya que como que la diosa era tanto la que creaba como la que destruía. Entonces me pareció muy interesante esta parte, ya que pues en el presente estamos viendo como un dios que es como muy lineal, que es el que crea y pues sí, es el que crea. Entonces como que me parece diferente esta visión de que antes está como más conectado con un ciclo, con la naturaleza, y pues actualmente nada más es como que Dios crea y pues después como que sigue cada uno la vida lineal y llega al cielo. No es un ciclo como anteriormente. Pues a mí me pareció bastante interesante el texto respecto a que tiene como la misma ideología que nos ha planteado el profesor en las últimas clases, diciendo que
el humano era como parte del mundo y no se concebía como como fuera del mundo, sino ellos se concibían como una expresión del mundo. De hecho, en una parte del texto nos dicen que los animales, la naturaleza son una expresión de la diosa madre, que ellos tienen como esa idea, y que pues esa expresión como de diosa madre surgió a partir de lo que ellos tenían más cercano al origen de la vida, que era pues la mujer, y de ahí surgió como esa idea de la diosa madre, y que lo consideraban como una diosa del todo que daba origen a todo y que era como todo el mundo era una expresión de ella misma, y no fue sino hasta un momento que se apartó como esa idea de el humano es algo aparte. Entonces el humano dejó de ser mundo y empezó a considerar el mundo como algo aparte, y fue que empezó a hacer como esas representaciones de los animales, la naturaleza, y de ahí fue cuando dejó como de considerarse, empezó a considerarse como humano, dejó de ser mundo y empezó a ser humano, y las otras cosas empezaron a tener como un significado aparte. Pero sí resalta mucho el hecho de que al principio el humano se consideraba hermano de los animales y todo lo que había en el mundo era una expresión de la diosa madre. Entonces se me hace como que va muy a la idea que tiene el profesor y que nos ha intentado hacer vernos, como hacernos mostrar, de que entendamos eso, de que antes el humano no se consideraba como algo aparte, sino simplemente una expresión del mundo, y fue hasta el momento de que hubo como esa decisión de que dejó de considerarse mundo, que empezó a ver las otras cosas como algo diferente, y que pues empezó a plantearlas como en el arte, y pues a mí se me hace interesante como el hecho de que generan una división clara de que la mujer no se representaba en las pinturas, sino únicamente en las esculturas, y las tenían como algo más de ritual, y que en cambio en las pinturas y lo que hacían en las cuevas era más hacia la parte del cazador y hacia la parte de las bestias, y cómo se generó esa división ya después mucho tiempo hacia la parte del cazador y la diosa madre, y cómo esas expresiones, a pesar de que han cambiado, siguen existiendo en la actualidad. Nos hablaban de la serpiente y de los ciclos y las cosas que se iban como repitiendo. Ya ahorita creo que ya con lo que acabaste de mencionar, a mí como que es como que ya entiendo más las cosas, porque yo sí como que entendía obviamente la lectura y la relación con la clase, pero como que no la terminaba de empatar. Pero ya ahorita con lo que mencionas de que, claro, lo del humano y el mundo, como que ya lo entiendo mejor, porque al principio sí me quedé un poquito perdida, eso es la verdad. Hay otro tema que a mí me llamó la atención, y esto lo relaciono con el documental que vimos pues de la pintura rupestre, y es que según yo entendí, la cueva era como el vientre de la diosa madre. Entonces, claro, pues lo que ya dije anteriormente y también Cristian dijo, había todo este rollo espiritual dentro de la cueva. Entonces, yo también siento que por eso es que en la cueva se pintaba. Otra cosa es que también mencionan que el oso fue el primer animal como de ritual, al cual le hacían rituales. Y eso también, con lo del documental, mostraban que habían estas calaveras que en parte eran osos, las cabezas de osos, las tenían como posicionadas en cierta parte, como que siento que va más hacia ese lado del ritual, ¿sí? Como que tenía un sentido, pero era más espiritual que cualquier otra cosa. Pues de hecho en una parte del texto sí hablan de lo de la cueva como el útero. De hecho decían que pues lo comparaban con los ciclos de la luna, y pues que estaba la etapa en la que no había luna, de la que no luna que nos hablaba el profe, y que esa etapa era como la que daba el cierre y el inicio de un ciclo, y entonces ellos iban a la cueva con la idea de que los que habían muerto iban a como reencarnar de alguna forma en las nuevas generaciones, y también hacían como los rituales con los animales, y de hecho hay una pequeña parte que hablaba de los chamanes, diciendo que de alguna forma durante la cueva y como ese ciclo de renacimiento ellos podían comunicarse con la naturaleza y obtener como esa fuerza o energía. Entonces pues es interesante cómo se relaciona todo esto. Con la clase. Ajá. ¿Alguno le gustaría añadir algo? Bueno, yo estaba pensando más, o sea, me quedé pensando más como en el hecho de la cueva, como sobre todo por lo que estabas diciendo, y es que
hay algo como que de algún modo los humanos hacen, y es que crean estos espacios, sobre todo pasa con los espacios de rito, y es que son espacios que se salen de la realidad. Entonces, cuando se habla de celebrar, por ejemplo, una misa, que yo creo que con lo que todos estamos como más acostumbrados, es como el espacio y el tiempo de la misa, y todos participan. Entonces como que te desconectas del todo de la realidad. Y hay un momento en donde hablan de una de las cavernas que es de las más, probablemente el lugar de rito más grande del mundo, o más importante, no me acuerdo qué palabra usaban, pero siento que precisamente nosotros empezamos a crear en muchos lugares, ¿no? Porque esto pasó en muchos lugares, en muchas épocas al mismo tiempo. Como empezamos a crear estos lugares para salirnos del mundo, como que no es solamente representarse y diferenciarse del resto de cosas, sino también salir de él, salir y entrar. Y ya, es eso. Y eso, con eso terminamos con este video. Gracias. Gracias.